Y bien, estamos reconectando con Rafael. Teníamos un pequeño problemita que él no me veía. Vamos a ver de solucionarlo. A ver que se incluya en mi live. Y vamos a conversar con Rafael Méndez de México, psicólogo, sobre el orden funcional de la vida, un enfoque desde la productividad, la transformación y la trascendencia. Y un segundo más, cuando se conecta, vamos a empezar esta conversación. Bien, nosotros estamos transmitiendo nuestra propuesta de disciplina de lunes a jueves a las 6 de la mañana la gimnasia psicofísica, un acondicionamiento físico, luego a las 12:30 la práctica de asana, de yoga, y a las 7 la meditación. Los jueves, como ahora, tenemos también este espacio que se llama Diálogo por la Conciencia. Bien, llegó, vamos a ver, de enviar. Esperamos que se conecte. Hola, hola, Rafael, te mandé la invitación, tendría que llegarte, me escribes, se me llega. Te mandé nuevamente la invitación, ¿no te llega? Puedes escribirme en el chat. Ah, ya. Hola, Rafael, ¿me ves ahora? Bien, no, ¿No me ves? no, pero Uh, podemos participar como tú lo consideres pertinente, podemos hacerlo así, aunque no te sí. alcanzo a observar. Sí, te Eh, escucho. Podríamos preguntar a ver si los que están escuchando me podrían escribir, nos vean los dos, Por favor. se nos vean los dos, por favor. Se puede escribirlo en el chat para saber. Hola, Fran Espinosa, los que están ahí, se podrían escribirnos, se nos ve a los dos en la pantalla, se ven ambos. Bueno, entonces puede ser que hay un problema a veces hay que actualizar el Instagram, no sé. Pero yo te veo ahora muy bien, está enfocado bien, se ve tu rostro perfecto, así que estamos bien. Tú escuchas mi voz nomás, pero bueno. ¿Me escuchas bien? Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar esto live, antes que todo presentándote, Rafael Méndez, un amigo, porque ya vino en otra oportunidad a conversar aquí en estos diálogos por la conciencia. Él es psicólogo con maestría en educación, yoga terapeuta y obviamente también es voluntario de nuestra red, así que es profesor de yoga, de meditación también, y colabora con la red de muchísimo tiempo como voluntario. Bueno, Rafael, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y el tema es el nombre, así que tal vez no es tan claro para las personas, ¿verdad? Entonces, el título es El orden funcional de la vida, un enfoque desde la productividad, la transformación y la trascendencia. Así que te dejo agradeciéndote como siempre y se puede introducir el tema para que nosotros vamos ubicándonos también en escuchando tu punto de vista. Muchísimas gracias, Rafael. Gracias, Ezio, por la oportunidad. Muchas gracias a las personas que están acompañándonos y quienes se vayan integrando también. Me gustaría que nos diéramos todos la oportunidad de presentar preguntas en el momento que lo consideren.
y que esta parte de los cuestionamientos, Ezio, nos apoyaras coordinando. Así en vivo, cualquier pregunta es bienvenida conforme yo vaya desglosando la temática. Será atendida así en prontitud. Con tu apoyo, Ezio, que tú me des un indicativo, y así es como sugiero que podamos ir trabajando. Sí, claro, yo veo aquí en el chat las preguntas porque no se pueden hacer directamente esto. Se miro al lado es porque miro la pantalla del computador para ver justamente si hay preguntas y cuando hay yo te la voy a indicar, ¿sí? Por Y después supuesto, gracias. vendrá también la mía, así que no tengan dudas. Gracias. Nos acompañan 6 palabras. La primera que tiene que ver con el orden. El orden, entendiendo que el orden es la base del triunfo, el orden es la base de la funcionalidad, el orden es la base del progreso, el orden es la base de la productividad, de la transformación, de la trascendencia. El orden es la base de la vida. Esa es la primera palabra que nos acompaña. La segunda palabra que tenemos es el aspecto funcional. Nos estamos comunicando ahorita porque está funcionando la transmisión. Seguimos con vida porque nuestro proceso respiratorio está funcionando. Y hablamos y vamos a tocar el tema de la funcionalidad a nivel individual, a nivel familiar, a nivel social. La vida, pues prácticamente todo esto de la vida se relaciona con el aspecto de la conciencia, como tú bien manejas, son temas de promoción de la conciencia. Sin conciencia, la vida desmerece, baja en su calidad. Por lo tanto, el producir un estado de mayor conciencia nos da la posibilidad de tener más vida. Y esta vida, que sea funcional y que tenga un orden. ¿Para qué? Las otras 3 palabras. Para ser más productivos, es decir, generar más vida en la vida, en el sentido de la productividad, que con conciencia nos conlleva a una transformación. Transformación, cambio de forma, transforma, para ser más funcionales, más proveedores, y de allí partir hacia una trascendencia, es decir, a un estado de conciencia de mayor importancia. Para dar entrada al por qué le titulamos de esta manera, que es el orden funcional de la vida, desde un enfoque de productividad, desde un enfoque de transformación y de trascendencia. Y entonces, sugerencias, todas son sugerencias. Sugiero que se documente. Cuando se está documentando, y documentar es escribir, anotar, apuntar. Por los estudios avalan que cuando anotamos, escribimos, hay un mayor compromiso que nos lleva a una mejor funcionalidad. Desde allí, es mi recomendación cuando se asiste a cualquier charla como la de hoy en día, conferencia, seminario más, a hacer sus apuntes. De esta manera no nos quedamos únicamente a la memoria que desmerece al paso de las horas, va disminuyendo. De esta forma queda plasmado y puede pasar días o meses y ahí está escrito. Y entonces queda oro molido, porque yo puedo el día de hoy hablar de muchísimas cosas, pero lo que usted apunte, lo que usted escriba, eso es oro molido para usted y queda sentado. Bien, vamos a hablar sobre el orden. Lleva un orden la vida. La vida la entendemos como una gran escuela. Y como tal, en una escuela se va a vivir experiencias llamadas lecciones. Se recoge un aprendizaje. Esa es la cuestión de la vida, como la similitud de un aula donde venimos a aprender.
a tomar experiencias. ¿Para qué? Para tener un mejor funcionamiento en todo sentido. El orden lleva un aspecto sí o sí matemático. Y ahí encontramos personajes como el doctor Serge Raynaud, que habla que el universo es matemático. Y empezamos a conocer de matemáticas para funcionar mejor. Matemáticas donde tenemos un tiempo para descansar, matemáticas para tener un tiempo de funcionalidad de esta parte física, donde se menciona 30, 40 minutos diarios de moverlo, respiraciones profundas, estiramientos, rotaciones, traslaciones, inclinaciones, elevaciones, todo lo que sería la gimnasia o el movimiento del cuerpo físico manifestado en tiempo, en matemáticas. Posiblemente todos los días, un día a la semana de descanso, posiblemente en otros casos es un día de descanso, otro día de activación, un día de descanso, otro día de activación, pero todo se traduce en matemáticas para tener ese orden. Ese orden que dice determinado momento para un desayuno, determinado momento para una comida o una cena. Ese orden que nos establece en determinado tiempo de presencia de las visitas que nos acompañan a casa y hasta cierto tiempo para que ya se vayan. ¿Para qué? Para que funcione mejor. ¿Por qué escogimos el tema de la funcionalidad? Somos seres sociales y como seres sociales estamos buscando siempre esta parte de hacerlo mejor. El vocablo religión, religiosidad fue cambiado cuando de pronto la humanidad va avanzando y dice, ok, es muy bonito lo de el aspecto de religión, religiosidad, pero quisiera una forma un poquito renovada para hablar quizá de lo mismo, pero actualizado, y es un poco sustituido por espiritualidad. Se va experimentando en grupo, en sociedad, y llega un momento en que dice, ok, espiritualidad, quisiéramos modificarlo, actualizarlo, y lo cambiamos por conciencia. Es muy posible que a futuro la palabra conciencia sea modificada por un término muy sencillo, que es funcionalidad. Lo que funciona sirve, lo que es disfuncional no sirve. En ese sentido es como lo quiero presentar. Me voy a dar a la tarea de ir hablando de 7 frases que nos van a ir de alguna manera dando un poquito de orientación, viene de oriente, luz, conocimiento. La primera frase, habíamos mencionado que nos íbamos a apoyar para presentar el día de hoy en trabajos. Trabajo de José Manuel Estrada, quien fue un gurú en su momento, muy exitoso venezolano. La frase que queremos compartir y la frase que nos legaba o nos ha legado es, no pierda detalle. Y puede ser como, ok, estate muy atento. Cuida el presente, pero tiene una profundidad. Me voy a ir de A, que es no pierda detalle, a Z. Y la profundidad de llegar al final, en no perder detalle, es comunión con la vida. Esa es la parte de la Z. Porque el no perder detalle, como lo indica este reeducador, José Manuel Estrada Vázquez, es ir afinando la conciencia para establecer una conexión, unión, comunión con uno mismo, con usted mismo y con su entorno, como dicen las tradiciones ancestrales de esta América, hablan estas tradiciones que por todas nuestras relaciones, en esa frase,
Y al estar consciente se va no perdiendo detalle en una relación intrapersonal que se convierte en una relación interpersonal y con todo el entorno. Y esta da la magia de una vida de mayor calidad y de conciencia. La frase que nos queremos apoyar del doctor Sergey Reinao es por una reeducación de la humanidad. Ahí también entra nuestro tema de funcionalidad, porque está hablando para que funcione mejor. La palabra reeducación viene de fuerza mayor a la educación, reeducación, como revolución, fuerza mayor a una evolución. Y cuando presentamos el supuesto de reeducación es que está haciendo falta una renovación y una mejora. Una renovación de la humanidad, ese es el llamado. Pero ¿cuál es la humanidad? Volvemos al orden. El orden funcional de la vida es que esta humanidad empieza con usted y continúa con aquellos que viven con usted todos los días en su propia casa. Y de allí del centro a la periferia se va expandiendo, pero en ese orden, para que sea más funcional. Para que funcione una cosa, es decir, si me dicen, dame un bolígrafo, yo lo tengo y lo puedo aportar. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, dentro de un ángulo de orden funcional, el trabajo inicia con usted. Usted y yo, con nosotros. Y aparte de la sugerencia de documentar lo que aquí estamos exponiendo y que a usted le parezca conveniente, una sugerencia es minimizar el enfoque de querer cambiar a otras personas y concentrarnos usted y yo en cambiarnos nosotros, unificar nuestra energía hacia nosotros. La tercera frase viene apoyada de Abraham Maslow, que más adelante voy presentando algunas ideas. Esta charla de pronto no nos permite manifestar el PowerPoint que tengo aquí, pero en lo sucesivo es posible que tengamos inclusión de PowerPoint de acuerdo a cómo sea el formato de la charla. Regresando a Maslow, él hablaba, lo que uno puede llegar a ser, uno debe serlo. Lo que uno puede llegar a ser, uno debe hacerlo. Entonces nos quedan dos caminos. ¿Lo dinamizamos o nos esperamos? De cualquier manera la vida nos lo va a exigir, pero lo presenta en forma de crisis. Cuando usted y yo nos acomodamos en el área, en la zona de confort, sin atender lo que es el deber, dejando pasar ese tipo de posibilidades, ese tipo de eslogan como aquel que dice, no deje para después lo que pueda hacer hoy, como aquel otro que enuncia primero el deber y después el placer, en ese orden. Y nosotros nos echamos a la hamaca, a echar de acostarse. Nos acostamos en la hamaca, tranquilo, zona de confort, a gusto, pero la vida continúa a su ritmo. Y al no atender lo que uno puede llegar a ser, la vida no lo va a pedir, solo que presenta en forma de crisis, y es ahí donde decimos hay dos caminos. ¿Se quiere esperar usted a estar en crisis? La sabiduría de nuestros abuelos decía, hasta que el agua le llegue aquí, a la garganta, al cuello. No esperes, hijo, así nuestros abuelos, no esperes a que el agua llegue aquí, que esté llegando al cuello. Prevenir una visión, el cultivo de una visión de tres ángulos, que tiene que ver la visión en presente, con honestidad, con claridad, ir limpiando esas distorsiones cognitivas, esa ilusión del hindú, de la India, del maya, nuestros abuelos diciendo dejar de ver moros con tranchetes, cosas que no son,
es claridad de visión. En Vipassana meditación es eso, ver la vida en la realidad, tal cual. La otra parte es una supervisión, la capacidad de ver a profundidad y a largo alcance. Y una prevención. La prevención, pues, prevenir, observar, estar atento, no perder detalle para también decir, puedo prevenir, tengo claridad y alcanzo a ver el cuadro más completo. Lo que uno puede llegar a ser, uno debe serlo. Martin Seligman, en esta cuarta frase, es el padre de la psicología positivista. Se enfoca mucho en el optimismo, el enfoque. Trabaja cuadros como donde pones tu atención, ahí crece. Entonces enfócate hacia la vida, hacia la co-creación. A diferencia del psicoanálisis presentado por Sigmund Freud, un poco apoyado por Carlos Jung, donde en psicoanálisis manejamos la sombra, el trauma, el complejo, etcétera, etcétera. De pronto la psicología positivista dice, no, vamos a ver el potencial humano, no desde la sombra, sino desde la co-creación, desde la vitalidad. Y él nos lega una frase interesante. Hacer el bien produce el mayor aumento momentáneo de bienestar, esto superior a cualquier tipo de ejercicio que hayamos probado. Qué interesante. El que sirve, sirve. Hacer el bien es como servir. Todo un proceso muy interesante para hacer el bien, porque hay de niveles de entender qué es la bondad. Nos debemos un trabajo de conciencia honesto, cotidiano, para ir purificando todas nuestras intenciones, para ir purificando esos conceptos de bondad y entender que hay niveles, más bondad. Llegué a este nivel de bondad, pues hay niveles todavía de mayor bondad. Esta honestidad, hay niveles de mayor honestidad. Esta purificación, hay niveles de mayor purificación para llegar a ser esta parte del ejercicio del bien. Luego vamos a una pedagoga, psicóloga genial, Virginia Satir, excelente comunicóloga, una experta en manejo grupal, etcétera. Y ella nos lega, la vida no es lo que se supone que debe ser, es lo que es. La forma de lidiar con esto es lo que marca la diferencia. Abre una posibilidad importante, que en su interior de usted y en mi interior está la opción de la interpretación del evento. Y ahí nos queda claro porque el mismo evento a 100 personas le perjudica o le afecta en forma diferente, de acuerdo al estado interno de cada persona. Cada cabeza es un mundo, ¿no? Lo decían nuestros abuelos. Pero ese mundo vamos a llegar a un punto, ya cada día la humanidad se está dando cuenta, yo puedo ser co-creador, yo puedo transformar las cosas, y a esto lo que nos enuncia doña Virginia Satir. Tengan la confianza de presentarnos cualquier pregunta, y nuestro querido amigo Ezio nos puede detener hablar, compartir, e ir contestando las preguntas que se van presentando, porque esta es la parte medular, que hagamos en esta reflexión que estoy presentando, eco en el interior de quien hace acto de presencia y que desde ese eco nos transmita la pregunta para presentar si es posible un aclaramiento y mayor orientación. Lev Vygotsky, él nos dice, el conocimiento que no proviene de la experiencia no es realmente saber. Y Vygotsky, los trabajos pedagogos o de pedagogía de Vygotsky enuncian mucho un enrumbamiento hacia la coherencia, hacia la congruencia. El estado coherente es altamente funcional. Vívelo en ti para que lo puedas transmitir. Ya ni con palabras.
como dicen los sabios, no me digas que me amas, demuéstrame que me amas con hechos. Y aquí está diciendo que el conocimiento que no proviene de la experiencia no es realmente un saber, acomodando las bases de la sabiduría, que lo que a nosotros respecta el día de hoy tenemos el objetivo de promover que un exhorto para que usted que nos acompaña vaya desarrollando más su capacidad de sabiduría, su capacidad de amorosidad, ser amoroso, y de estos dos pilares, de la sabiduría y de la misericordia amor, salga la capacidad hermosa de ser medicinal, que es ser justo. Justicia. Sabiduría, amor y justicia. Grandes capacidades del estado crístico, búdico, de acuerdo a las tradiciones ancestrales. Esa es la palabra que hace rato se me trabó un poco. Ancestralidad. Remato con la última frase de las 7, que viene de Montessori, doña María Montessori. La mayor señal del éxito de un profesor es poder decir, ahora trabajan como si yo no estuviera, como si yo no existiera. Y vamos a acomodar no únicamente de un profesor, de un líder, de un facilitador, de un servidor, de un maestro, de un gurú. El que esté a cargo de un grupo, que tenga ese sacerdocio. Adelante, Ezio, ¿hay pregunta? No, no hay pregunta, pero perdona, me escapó la sexta, ¿cuál es? El sexto enunciado. Es el de Vygotsky. El De la... conocimiento que no proviene de la experiencia no es realmente un saber. Ah, ya. El quinto era de la congruencia, ¿verdad? El séptimo, este es el último. Y el quinto tiene que ver con eso. La vida, vamos en orden muy rápido. 1, del maestro Estrada, no pierda detalle. Es decir, una comunión profunda con la vida. 2, de Sergei Reynaud, por una reeducación de la humanidad. Es un trabajo que se necesita realizar. 3, de Abraham Maslow, en su pirámide de las necesidades básicas, etcétera. Lo que uno puede llegar a ser, uno debe serlo. Ese es el compromiso del deber. No esperar a que estar atrasadito, no hay actualizado, en movimiento, en concordancia con la vida. 4, de Martin Seligman, hacer el bien produce el mayor aumento momentáneo del bienestar, superior a cualquier tipo de ejercicio que hayamos probado. Hay un pulimiento para entender que hay niveles de bien, de bondad, profundizar en eso. El quinto es de doña Virginia Satir. La vida no es lo que se supone que debe ser, es lo que es. La forma de lidiar con esto es lo que marca la diferencia. Está hablando de un cambio de forma de pensar, un cambio de interpretar, el repensar, el ver cómo son nuestros patrones mentales, cómo son nuestros patrones familiares, cuáles son las costumbres de nuestro árbol genealógico, etcétera, etcétera. El sexto, como bien lo había dicho, de Lev Vygotsky, es el conocimiento que no proviene de la experiencia, no es realmente un saber. Y el séptimo nos lo lega doña María Montessori. La mayor señal del éxito de un profesor es poder decir, ahora trabajan como si yo no existiera. Es un legado. Bien, ¿quedó, Ezio? Sí, cuando tú mencionabas esto de la sabiduría, el amor y la justicia, se refería al sexto, a lo de... Cuando yo menciono aquí, esa es una propuesta de nuestra charla general, como uno de los objetivos muy generales, que una exhortación a observar que tenemos cualidades, y 3 grandes cualidades del estado crístico búdico son el desarrollo de la justicia, del amor y la sabiduría. Ok. Ahora vamos entrando en un orden. Conciencia de la ley del orden. Cuando vamos a la universidad, antes de universidad, al menos el sistema escolar,
en México enuncia que es preparatoria o bachillerato, y antes de bachillerato es secundaria, y antes de secundaria es primaria, en ese orden. La numeración, la matemática establece también, hay un orden, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, y se tiene que respetar este tipo de orden para que haya un mayor funcionamiento. La vida también lleva un orden, en todo sentido. Lo ideal es dormir en la noche, descansar en la noche, lo ideal es levantarse temprano, tener un orden para ser más funcionales. Y de esto es lo que vamos a enrumbar un poco y hablar. El primer paso de este orden es la conciencia personal, conciencia del yo. ¿Qué quiero? ¿A qué aspiro? Desde el yo, para llegar después al nosotros. Y debe de ser atendido. Autoconocimiento del sí mismo. No puede haber transformación si no hay autoconocimiento, porque lo que no se puede conocer, pues no se puede transformar. Autoconocimiento importante, dónde estoy, de dónde vengo, hacia dónde quiero ir, para ir avanzando y ser más funcionales. A nivel fisiología, primer paso, respirar, saber respirar. Cada vez organizaciones como la Red Gran Fraternidad Universal, Red para la Fraternidad Humana, realizan un trabajo fabuloso desde simplemente el adentrarnos en técnicas sencillas del aprendizaje de la respiración adecuada, genera un sosiego en el practicante. Y si esto lo empezamos a complementar a nivel escolar desde los niños de 4, 5, 6, 7 años de edad, fabuloso, porque van a crecer aprendiendo a respirar, una respiración lenta y profunda, y consciente, y disfrutable, que nos aleja de la neurosis, que nos aleja de la ansiedad, entre otras cosas. En nivel de fisiología, Abraham Maslow nos hablaba de que es importante atender los aspectos de respirar, comer, descansar y sexualidad. Este aparato, esta especie de vehículo llamado cuerpo físico, requiere de esta atención. Respiración, sana alimentación, adecuado descanso, sexualidad y mantenimiento por medio del movimiento del mismo cuerpo. Si no se atiende esto, después tenemos un vehículo defectuoso que en los últimos años se vuelven difíciles de transitar. Se le desea larga vida a todo ser humano, incluyendo con salud. Si está agonizante, no sería un acto de bondad desearle larga vida a nadie. Si está sufriendo dolor físico, real, contundente. Esta parte de la prevención se relaciona mucho con observar también esa supervisión. ¿Cómo termina el ser humano que se descuida? ¿Y qué puedo hacer yo para mí? A nivel de seguridad, aparte del nivel fisiológico de Abraham Maslow, el siguiente paso es el nivel de seguridad. Economía, salud y protección. Economía, salud y protección. Se va relacionando. De pronto lo puso así como paso paso 1, paso 2 y más, pero se relacionan, siempre se relacionan, no es como una brusquedad de que aquí termina esto y empieza algo más. Se relaciona, es finalmente el ser humano que somos todos en un proceso que es de reiniciar, un proceso de iniciación constante, cotidiana. Es importante tener esa economía, las finanzas. En cualquier paso de crecimiento trascendente, no se puede dar ese crecimiento trascendente si antes el individuo no tuvo esta estabilidad de economía, porque ¿de qué se va a despojar? ¿Qué va a dejar? ¿De qué se va a liberar? Porque el paso hacia la trascendencia es la liberación. Y si no tiene que liberarse, nos recuerda esa historia de la Biblia donde el maestro le dice a un joven rico,
déjalo todo y sígueme. Dice, no, no puedo dejarlo. Ese es el meollo del asunto. Y otro hombre que lo quería seguir, ¿y tú qué tienes? No tengo nada. No, primero ten y después me vas a seguir porque lo que necesito es el proceso de que te liberes, que sueltes, que te desapegues. Nivel de seguridad, primero, tener una economía estable. Voy a detener un poco para decir que esto pasa por las ventas. Platicando con un amigo hace 25 años decía, pero es que a mí no me gustan las ventas. Y yo le pregunté, ¿qué no es venta? Vas a presentar tu currículum, estás ante y comparan con otros, van a vender una posibilidad a una empresa. ¿Qué no es venta? Todo lo que vemos ha sido producto de una venta. Y le cuestioné a mi amigo, ¿no te gustan las ventas o te genera frustración que te rechacen? Dijo, muy interesante, lo voy a analizar. Pasó el tiempo después, dijo, ¿sabes qué? Era más el asunto de que me rechazaran. Pero ya descubrí que un excelente vendedor para llegar a la productividad de esos 13, 17 clientes tiene que pasar por 100. Y ya entiende que esos restantes 83, 87 promedio, pues le van a decir que no, le van a cerrar la puerta, pero entiende que es parte del proceso y él va por 13 o 17. Y cuando afina su capacidad de pronunciamiento ante el cliente, sube a 17, 20, 25 y se vuelve más productivo. ¿La economía tiene que ver con ventas? Por supuesto que sí. Solo que con el estado de conciencia que queremos, que no genere una situación de consecuencias desastrosas, pues que sea un ejercicio legítimo, legal, que no dañe al entorno, etcétera. Es trabajar en forma legal en algo principalmente que genere un bien a la comunidad. Nivel de seguridad aparte de la economía es sí o sí un cultivo de la salud, porque la salud no es un derecho, se ha vendido como un derecho. Es un cultivo, se cultiva la salud. Es un trabajo, es un sembrar, cuidar los detalles para tener muy buena salud, desde el ángulo físico, emocional y psicológico. Y la protección, los estados de protección de la comunidad, que de acuerdo al esquema de Abraham Maslow, es tener casa, un lugar estable que nos genere esta seguridad. Y así pasar al tercer eslabón o dimensión, que es el nivel de afiliación. Regresamos, nivel de fisiología, nivel de seguridad y el tercero, nivel de afiliación. Ahí viene muy interesante el trabajo que está realizando Harvard, esta universidad de Estados Unidos, privada. Harvard lleva más de 80 años con un estudio transgeneracional sobre la felicidad. Uno de los elementos de la felicidad es la sana socialización. En términos sencillos es pasárnosla a todo dar a gusto con otras personas. El nivel de afiliación tiene que ver con la comunidad, con la amistad, con el amor, con el afecto. Estamos hablando de esa pirámide de sentirnos realizados que hay que atender. Y para ello, pues siempre se recomienda tener mínimo 5 amigos, muy buenas amistades, de apoyo, de convivencia, que es de lo que más ayuda conforme van pasando los años en la vida de un ser humano. La amistad, el grupo, con elementos de pasársela a gusto, es decir, de afecto y amor. Atenderlo sí es sí, porque somos entes sociales y venimos de allí. Por eso siempre en el orden de toda trascendencia es cuidar nuestra persona, cuidar nuestra infancia, atenderla, sanarla. Es establecer la paz con nuestra familia consanguínea. Y personalidades tóxicas, primero revisar si nosotros no somos los tóxicos.
Después de ver eso y observar y decir, ah, ok, no es una cuestión de proyección, que yo estoy mirando allá en el otro lo que realmente yo tengo. Con honestidad me observo, no estoy tan bronqueado, con tanta bronca, etcétera. No es tanto así. Bueno, pues se le hace la lucha a personalidades o amistades y familia con esa tendencia de conflicto, y si no se logra una dulcificación, llega un momento en que tenemos toda la autoridad para decir adiós, cada quien por su rumbo, pero ya se acomodó la familia consanguínea para poder pasar a otro tipo de niveles. Es decir, la familia espiritual y el servicio en grupos y más y más y más. Las heridas de la infancia bien atendidas nos permite estar frente a grupo con mayor fortaleza sin esa necesidad inconsciente de ponerle piedras a los demás, de ponerle pruebas a los demás. No, sanados, ricos, a gustos, tranquilos, donde dejamos que los demás, como lo decía María Montessori y Vygotsky, ellos trasciendan. Los otros son los que van a trascender, los que están a nuestro cargo, como nosotros encargados de un grupo. Es un servicio profundo donde desaparece el ego, esa parte del ego, porque ya ha sido trabajada. Y aparecen los demás. Y el que es facilitador desaparece. Eso es hermoso. Entonces ya curó o ha tratado sus heridas, por ejemplo, del abandono, que le puede llevar, cuando esté a cargo de grupo, a ser protagonista. Por poner un ejemplo tan sencillo nada más. Y al ser protagonista, no saber medir los tiempos de los demás. Que sea posible que a lo mejor en 30 minutos comparte la enseñanza hacia los demás y luego ya hace un trabajo individualizado, a ver, personal, ¿cómo estás tú? ¿Cómo vas en tus finanzas? Ah, pues hazle así, mira esto y así. Y entonces cada ser humano que esté a cargo de un ser así, sube y brilla. Bien, ¿hay preguntas? Bueno, yo, si no pues me escapa, tengo dos preguntas. La primera, se pudiera explicar un poquito más el concepto que está en el título, ¿verdad? La productividad. ¿Por qué el ser humano tiene que ser productivo? ¿A qué te refieres? Y también relacionándolo, ¿verdad? Porque si observamos en nuestra primera, como dice el primer punto, no perder detalle, ¿verdad? Entonces podemos observar la vida que está alrededor de nosotros, la cosa más básica, la naturaleza. Entonces, la naturaleza es productiva, y ¿cuál es por qué el sentido de ser productivo? Esto quería preguntarte, para que pudiera ahondar un poquito este concepto. Que normalmente sí. Cuando hablamos de espiritualidad, no hay este concepto de productividad, me parece muy interesante, pero se pudiera profundizarlo un poco. Sí, partimos desde la base de la productividad, tiene que ver con el dinero, directamente. Sí. El dinero está moviendo las circunstancias en el mundo material que nos movemos. La primera área de la productividad es ser autosuficiente. Para que Rafa, cuando Ezio le dé un viaje, él pueda compartir y decir, te contribuyo con gasolina, Ezio, y no me cuelgue, por poner un ejemplo sencillo. Sí, sí, sí. Tiene que ver directamente con eso, para que cuando Ezio y Rafa quieran trascender a otro nivel, pues digan, podemos dejar, pero lo tengo, por eso lo voy a soltar y me voy a liberar y me voy a despegar de lo que tengo. No vaya a ser que después que esté al servicio más integral, lo que yo esté buscando, sin darme cuenta, o esté necesitado de dinero. Y pueda yo, Rafael, abusar de otros. Es importante ser productivos, porque definitivamente que hasta para pagar el internet y la luz que tenemos un día se requiere dinero. Nos subimos un avión y no nos dejan subir si no hemos pagado el ticket del boleto, y entrar al cine da lo mismo, y así a eventos. Este mundo se mueve con dinero en cierta área, y hay que atender que la productividad, si nos dan la oportunidad de ganar un poquito más de dinero, es de sentido muy común y de salud mental decir, por supuesto, bienvenido. Y todo anuncia la mejora.
si nos dice, haga usted una escuela de superación humana, ¿qué prefiere, tener 5 u 8 personas? Pues apostamos a 8. Y si podemos 10, mejor. Y si podemos llegar a más gente, mejor, mejor. Productividad en el sentido de darle a la vida más vida. Productividad es producir un dar de mayor conciencia. Los nuevos celulares son una maravilla comparados con aquellos celulares de inicio que decían que hasta era un tabique, algo así. Hoy en día tiene funciones fantásticas. Está produciendo, ¿para qué son los celulares? Para la comunicación, y está produciendo una mejora de la comunicación. Estas charlas no eran posibles hace 40 años. Ahorita por medio del internet y plataformas o redes sociales como Instagram estamos en contacto y se está grabando. ¡Qué maravilla! ¿Cómo está produciendo cada vez mejoras? ¿Cómo se relaciona lo funcional? El orden funcional de la vida desde la productividad. Ahí contesté una parte, Ezio. Sí, claro, perfecto, maravilloso. La otra cosa, tal vez desatinada, pero si observamos ¿la naturaleza es productiva? Pregunta. Sí, sí lo es. Aparte de eso, es generosa, es abundante. La vida, la naturaleza y la vida en esa comunión de ese plan, de esa inteligencia que los religiosos le llaman Dios. A mí me gusta mucho llamarle la fuente inagotable de vida inteligente. Fuente inagotable de vida inteligente. Tiene un consorcio de mucha generosidad y de mejora. Cuando va caminando el individuo sobre un sendero sagrado, no se regresa a Ezio. ¿Usted me entiende? ¿O me doy a entender, mejor dicho? No se regresa, no se regresa. Ay, que no se regrese, avance. No se regrese, no se regrese. Está intentando hacer un acto de conexión a profundidad con la vida, porque la vida va para adelante. Vemos a nuestros hijos que tienen, no sé, o a generaciones de 20 años de edad, que fueron mucho más actualizados desde pequeños que nosotros. Dicen, ay, este niño, qué bárbaro, esta niña, qué inteligente. Pero están saliendo hoy en día las nuevas generaciones todavía, wow, ya nada más les hace falta hablar a los bebés. ¿Cómo va la vida en esta generosidad? Claro, claro que sí, sí produce. Solamente que necesitamos en el ser humano un factor valiosísimo, trascendental, para llegar a esta parte. Y este factor es el estado de conciencia. Por eso la apuesta para la humanidad es elevar, mejorar, que sea más funcional el estado de conciencia. Sí. Y nos vamos encontrando que mientras más le damos, como si fuera una suerte de, como un juego, y más cuando no lo hacemos con la intención de recibir. Mientras más damos a la vida, en diferentes manifestaciones humanas, animales, vegetales, etcétera, regresa y regresa multiplicado. Eso es difícil a veces de explicarlo porque cada ser humano lo va a llegar a experimentar y entra en una dimensión donde dices que no lo puedo explicar, pero sucede. Es abundante, generoso, eso. Bien, y luego me gustaría hacer un paréntesis sobre lo que tú hablaste en relación a la vida, me parece, ¿no? Como básica. Un concepto me parecía muy organímico, reichiano diría, ¿no? Que dijiste la respiración, la primera cosa, y no me recuerdo otro, pero mencionaste la sexualidad, ¿sí? Entonces sí, me parece un concepto muy organísmico, que la vida es organísmica, ¿verdad? Esta es la base. Entonces se pudiera profundizar un poco el concepto esto del por qué también la sexualidad es importante en este aspecto. El yoga, decía el gurú José Marcelli, nos decía, es la experiencia profunda de sí mismo.
Y sobre la marcha no es que uno quiera cambiar las cosas, pero uno va descubriendo algunos elementos. Y me gusta esta parte de yoga, es la experiencia profunda, natural, consciente y disfrutable de sí mismo. Esta parte de la sexualidad, del disfrute, no tiene que ver única y exclusivamente con el acto coital. Tiene que ver con un aspecto de sentirse pleno, a gusto y disfrutar los pequeños momentos, no pierda detalle, los pequeños momentos de lo cotidiano, los momentos ordinarios que cuando se le pone la conciencia del disfrute, de la parte orgásmica, del profundo, de la recreación, adquiere el ordinario un extra y se vuelve una experiencia extraordinaria, una vida extraordinaria. El estado natural de un bebé es así. El estado natural de un ser humano adulto, consciente y disciplinado, también tiende a ser así. Es que poco me enfermo y me curo en forma natural, en contacto con la vida, con la naturaleza. Y llega hasta decir, es que estoy enfermo, pero estoy disfrutando de sentirme enfermo. Ay, ¿cómo que estás disfrutando? Es que es otro nivel. Estoy triste y alcanzo a disfrutar de esa tristeza. Estoy llorando y alcanzo a disfrutar de este llanto. Porque es el estado del cultivo de una conciencia superior. Espero ser explícito en cierto ángulo eso. Sí, no, te quería insistir un poco en el concepto en el fondo, de Reich, que esta energía la llamaba orgón, ¿verdad? Que era la energía más poderosa que está en el ser humano. Y bueno, él escribió este libro, La función del orgasmo, planteando que quien no puede disfrutar de un orgasmo, tampoco puede realizar todo lo potencial humano que tiene. Entonces, que la vida sexual está frustrada, también su vida está frustrada al final. Entonces, como decía tú, disfrutar también de todo eso, ¿sí? Pero entonces me gusta este concepto de esta fuerza tan increíble en nuestro organismo, ¿sí? Sí, en el trabajo psicoanalítico sí se le da mucho enfoque. De hecho, el 90% de la problemática que enuncia Sigmund Freud, psicoanálisis, tiene que ver con una sexualidad mal encausada o no atendida en forma adecuada. Sí, se relaciona. Yo le quiero dar el enfoque un poco más abierto al disfrute, que va más ahí más amplio todavía que la sexualidad y que el coito. Y por supuesto que sí lo incluye la profundidad del orgasmo y esta sensación de plenitud que tiene como antesala la base de entender que el orgasmo es un estado natural del ser humano. Y entonces, en su estado natural debería de producirse sí o sí. Si no se produce, es que hay un estado no natural que hay que atender para que se naturalice. Entonces, ese estado natural es el mismo estado de la vida. Pero hace falta el observador, el estado de conciencia para empezar a ver eso que ahí está. O sea, en la vida misma ya está servido, esas posibilidades. ¡Wow! Ese atardecer, ese amanecer y una serie de situaciones muy cotidianas que se han ido perdiendo, que se han ido perdiendo ese detalle, que volvemos a recuperar para decir, mira qué sintonía orgásmica en la creación. Perfecto. ¿Hay más preguntas? Prosigo. Tenemos 8 minutos, Ezio. Indícame. Bueno, si no te complica, me gustaría si pudiera profundizar un poco estas 3 palabras que pusiste que me parecían muy, muy especiales: sabiduría, amor, justicia. Porque me parece muy, muy, muy profundo los conceptos, ¿no?, que implica todo eso. Si quisiera profundizar un poco. Y más si lo relacionamos con estados de conciencia como el estado de Cristo, estado crístico, que más que un individuo o un ser histórico es una posibilidad al alcance de la humanidad para desarrollo de su conciencia, o el estado búdico, o en diferentes geografías
se presenta como una posibilidad para el ser humano y que dice, se basa en estas tres capacidades, cualidades. El saber ser sabio, basado en tomar experiencia, en vivir. Es todo un proceso para llegar a esta parte de la sabiduría que se basa en la experiencia propia. El conocimiento es uno. Aquí ponemos la sabiduría es otra. La diferencia es que el conocimiento es algo que no se ha vivido, solamente se escucha, se verbaliza, se hace el proceso cognitivo, se transmite a nivel verbal, pero no desde la experiencia profunda. Experimentar, vivir, esta es la clave. Y aquí es donde se genera el saber, sabiduría. Por ello se nos dice, experimente. ¿Pero qué vamos a experimentar? Hay muchísimo por experimentar. Hoy en día ya nos damos cuenta que hasta el ser humano puede ser tremendamente conflictivo, tremendamente agresivo. Suceden cosas desastrosas por los medios de comunicación, no es cuestión de que veamos los noticieros, nos encontramos. No, no se trata de eso, se trata de purificar los actos, se trata de establecer un estilo de vida saludable. Y saludable es aquello que nos genera bienestar, que nos genera una mejora, pero que no dañan a nuestro entorno. Entonces es un trabajo de ir teniendo hábitos. Por cierto, aquí les recomiendo este libro que se llama Hábitos Atómicos. Muy bueno y muy práctico, Hábitos Atómicos. Ya está ahí la recomendación de este libro. ¿El autor, perdona, el autor? Mande, ¿El autor? James Clear. Ajá. Usted se ve al revés, pero se los dejo un poco y ustedes ya lo van a ver de una manera u otra. James Clear. Este es de Diana. Bien. Se trata de ir poniendo bases con un estilo de vida con disciplina, hábitos saludables. Lo saludable es funcional, no daña el entorno y nos genera bienestar a nosotros. Para ir experimentando una serie de vivencias diversificadas que nos generen desarrollo de la sabiduría. Entonces, se va a notar, quien practica algo se va a notar inmediatamente. Luego, esta es la parte de la columna de la misericordia. La de la sabiduría, no, perdón, una de las columnas es la sabiduría y nos vamos a la misericordia que tiene relación con el ser amoroso. El desarrollo del ser amoroso, hace poco escribimos en redes sociales una historia donde hay que cuidar a los ancianos, permitiéndoles a nuestros padres que ellos vivan su ritmo, lo que tengan que vivir, como ellos nos apoyaron, y era como mucha paciencia hacia nuestros padres. Y la pregunta era, ¿qué se esconde en este escrito? Y sí hubo respuestas relacionadas, pero no lo que se esconde. Lo que se esconde es el cultivo de entender que allí nuestros padres están por dejar el cuerpo físico y que les podemos dar mucho con mucha paciencia y amor, pero lo que se esconde es que todos vamos a dejar el cuerpo físico, todos. Y entonces lo que está escondido es que ese amor, esa paciencia hacia mi padre, mi madre, es para todo ser humano. Eso es lo que se esconde. Esa paciencia, ese desarrollo, ese ir experimentando. El amor no puede desarrollarse con plenitud si no hay comprensión. Y la comprensión es un ejercicio profundo, cognitivo, de empatía, de rapport, de ponerse en zapato de otro para decir, hey, y ahí sí, cuando me pongo en el zapato de otro, hago esa empatía, ese rapport, hay un clic que se llama unión y se establece el amor por medio de la comprensión. La tolerancia, la paciencia, el amor, la base es la comprensión, no es la fuerza de voluntad. Yo soy fuerte de voluntad y aguanto, tolero. No, es la comprensión. Y ese es un ejercicio cognitivo, ese es un ejercicio meditativo. La meditación en encauzado nos da sí o sí el desarrollo de la comprensión y de la comprensión el desarrollo del ser amoroso, saber ser amoroso. Y de estas dos posibilidades, amor, sabiduría,
se desprende la mayor de las medicinas, que es la capacidad de ser justo. Porque no hay cosa más medicinal que ser justo. El médico con su conocimiento dice, esta es la dosis y en este momento y no se pase. Eso es medicina. La relación de una pareja, ni así de apegados que no se soporten, ni de distanciados que se desaparezca toda relación, no. Un movimiento justo de interacción para que se dé esta parte. Y toda relación es en lo cotidiano. La implementación de la justicia viene basada, la justicia como tal, para que sea justicia medicinal, soportada en el amor y en la sabiduría. Amor, sabiduría. Pero esto es aterrizable al diario vivir con los pequeños detalles, con uno mismo y con los demás, al diario vivir. Y trabajar mucho sobre uno mismo va dando un agregado que es un minuto más, ya, para la hora. Tranquilo, Va tranquilo. dando un agregado, mi querido Ezio, queridos amigos. El trabajar sobre uno mismo nos va dando un agregado fabuloso, que es la transmisión y el compartir sin hablar, entre otras cosas. Bueno, tocamos conceptos muy, muy bonitos. Estamos llegando al final. ¿Te parece que algunos minutos pudiera redondear o dar alguna, ¿cómo se puede? Exponer algo a las personas que estamos escuchándote, sí, para terminar, para cerrarlo. En algunos minutos, tómate tu tiempo, no estamos apurados, así que tómate tu tiempo también. Gracias, gracias. Lo más maravilloso que usted ha estado buscando siempre, siempre, siempre ha estado en su interior. Solamente que hay que reconocerlo, validarlo. No es desde un aspecto narcisista, egocéntrico, un aspecto de orden. Un orden que inicia con usted, en el reconocimiento de que usted viene ya con el sello de lo más hermoso que existe. Luego empieza a reconocerlo, me lo valgo y quiero ponerme en concordancia con eso, en comunión y a practicar cosas parecidas que me vayan dando esos transportes de alegría internos en forma de experiencias cotidianas para ir dulcificando el camino y de esta forma ir expandiendo la energía hacia los otros con un orden funcional de la vida. Toda productividad se basa en un servicio a la vida que a su vez se genera más vida. ¿Cómo generar más vida, más productividad? Para llegar a una parte de transformación, lo habíamos dicho desde el ángulo de la calidad, de la mejora. Todo se puede mejorar, todo se puede transformar hacia un aspecto de la trascendencia que inevitablemente se correlaciona con el incremento del estado de la conciencia, partiendo desde lo individual llegando a lo grupal, básicamente en palabras mayores o menores. Mi querido Ezio. Oye, te agradezco muchísimo. Déjame ver una cosita aquí. Está escrito Cualquier algo. pregunta es bienvenida. No, era solo que estaba poniendo la solicitud de unirse. Bueno, Rafael, te agradezco muchísimo haber aceptado la invitación y la conversación realmente muy profunda. Tocaste temas muy, 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 muy profundos que debería cada uno profundizarlo muchísimo, ¿verdad? Pero muy interesante realmente. Así que te agradezco mucho, agradezco también a los que nos han acompañado, inclusive estaba Santiago Carbonell, así que un saludo también. Y Lulú, que veo ahí, muchas gracias para ti también, que nos sigue, Lulú de México también. Bueno, Rafael, muchísimas gracias y será para la próxima oportunidad. Y recordar que después vamos a compartir por Facebook la charla también. Mira, Facebook no sé, pero sí tenemos un canal
de YouTube, ¿sí? Y también Instagram, cuando uno se mete en Perfecto. Instagram, todas las transmisiones que hacemos están grabadas ahí, y entonces la etiqueto con tu nombre, y además se ve la foto de los dos. Así que también en Instagram están grabadas. Sí. Y finalmente, eso, un agradecimiento para ti, para tu equipo, un agradecimiento para todas las personas que nos acompañaron. Muchísimas gracias. Gracias a ti y que tenga una feliz Navidad, así también todos los demás no lo vamos a ver más. Chao, Rafael, muchísimas gracias, un gran abrazo, un saludo a todos. Chao, Gracias. chao, chao.